Dios es compasivo y misericordioso. Esa es una frase que oímos con frecuencia. Pero ¿será que realmente nos refugiamos en la misericordia de Dios? ¿O simplemente confiamos en nuestras propias acciones? Sobre eso meditaremos hoy y damos la ayuda del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura es muy desconcertante. En ella encontramos dos personas que llegan a orar al templo. El fariseo, el tipo religioso y bueno, que es respetado por el pueblo, es ejemplar para todos. El publicano, traidor al pueblo judío, cobra impuestos para Roma, y no contento con esto, tiene su ganancia en cobrar de más, defraudando a sus propios hermanos de sangre. La persona más alejada de Dios y centrada en el dinero que se podía pensar en su tiempo. Ambos suben a orar al templo de Jerusalén, la casa de Dios, lugar físico donde se encuentra su presencia y donde se tiene el encuentro con Él. El investigador Denis Ham, basado en un análisis del Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, sitúa este momento de oración en el sacrificio diario de las 3 de la tarde, indicando que ambos habrían estado allí, además de una gran multitud de gente que se reunía en oración para esa liturgia diaria. Ellos dos van allí buscando la justificación, es decir, un nivel de amistad con Dios en el cual las propias faltas son perdonadas. Esta ceremonia de culto sería conocida también por los cristianos de origen griego, a los que está dirigido este Evangelio. La oración individual se desenvuelve. El fariseo comienza bien su oración, agradeciendo a Dios por lo que Él es. Pero su oración cae pronto en el sentimiento de superioridad, la comparación ante los otros y la contemplación de sí mismo. Su oración es autorreferencial. En realidad, parece que no necesita de Dios. Su justificación viene de sí mismo.
de creerse recto en su propia opinión. Su posición de pie muestra su arrogancia. No se siente pequeño ante Dios. De hecho, parece que no lo necesita. Se ha colocado lejos de la multitud y del publicano, no físicamente, pero sí moralmente. Y por tanto, está lejos de Dios porque no conoce su necesidad de Él. El publicano, por el contrario, está lejos físicamente. Ante Dios, no se atreve a levantar sus ojos de vergüenza por el pecado y el peso de la exclusión social que carga en sus hombros. Su oración reconoce su propio pecado y pide compasión. Solo presenta ante Dios el peso de sus propios pecados y reconoce su gran distancia de Dios y de lo que Dios pide para su vida. Reconoce que debido a su impureza, solo la misericordia de Dios puede hacer lo justo. Uno no necesita nada de Dios, está satisfecho consigo mismo. El otro necesita todo de Dios, porque no tiene nada para dar. Solo este último está en verdadera sintonía con Dios y recibe su amistad, o sea, el ser declarado justo, no por méritos ni por obras, sino por gracia. ¿Por qué cuenta Jesús esta parábola? Porque había entre su auditorio algunos que teniéndose por justos, sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. ¿Por qué el autor del Evangelio, según San Lucas, le incluye en su narrativa? El autor escribe a un grupo de cristianos venidos del paganismo, probablemente de la zona cercana a Éfeso, y quiere contrarrestar las filosofías griegas que se basan en la ética y el mérito propio, así como las ideas de salvación judías, basadas en el cumplimiento de la ley de Moisés. Habiendo escuchado esta explicación, prestemos atención nuevamente a la lectura para descubrir en ella lo que Dios nos quiere decir para nuestro día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como la parábola de Jesús nos contrapone dos personas, nuestra meditación será estructurada en tres parejas de actitudes contrapuestas. La primera pareja es la humildad versus la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad y altivez que lleva a una persona a creerse mejor que los demás, actuando de manera arrogante y despectiva. Las personas soberbias suelen tener un orgullo excesivo, dificultad para reconocer sus errores y una actitud egocéntrica, aunque esta actitud a menudo oculta inseguridades subyacentes.
La virtud que contrarresta la soberbia es la humildad, que implica reconocerse a uno mismo con sus virtudes y defectos y valorar a los demás también sus virtudes y defectos. Muchas veces en la iglesia caemos en la soberbia farisaica, porque sirvo en tal o cual ministerio, tengo tantos años de servicio, lleve tales o cuales formaciones, hago estos actos de devoción, por eso soy mejor que aquel joven que cae borracho saliendo de una discoteca, aquella joven que quedó embarazada en su adolescencia, o aquella mujer que se acaba de divorciar. No, no somos mejores. Si nuestra devoción no nos está llevando a reconocer nuestras múltiples fallas, no nos ha servido nada más que para hincharnos el ego. Un segundo par de actitudes opuestas son el agradecimiento y el merecimiento. El merecimiento es una actitud que cree que todo lo que tengo lo he ganado por mis propias virtudes y mi trabajo, sin reconocer que se es poseedor de muchos dones de Dios que ayudaron a conseguir esto. Por ejemplo, el fariseo se cree mejor por poder cumplir la ley, sin reconocer que el acceso a la educación y a la ley por parte de su familia es un don de Dios que probablemente el publicano no tuvo. Por su parte, el agradecimiento viene de una actitud de reconocer que todo viene de Dios y que su bondad nos alcanza a todos en nuestra situación. Nuestra sociedad habla mucho de merezco esto. Este merecimiento se basa en frases como yo soy bueno, por lo menos no mato ni robo. Todo lo he conseguido con mi esfuerzo. Ese tipo de actitudes demuestran una ilusión de inocencia, porque no somos capaces de hacer un análisis de nuestra realidad y demuestra también un mal agradecimiento, que no reconoce que en muchos casos somos privilegiados comparados con otras personas y que esos privilegios nos están dando ventajas injustas al compararnos con los demás. Además, esos privilegios no están sirviendo para levantar a otros, sino que desde nuestro pedestal comenzamos a admirar su miseria. Finalmente, otras dos contraposiciones son la distancia y la cercanía. El fariseo toma distancia de la multitud, distancia del publicano, con la intención de verse, mostrando su autopretendida justicia. Actuando así, se aleja de Dios. El publicano se queda lejos, pero su corazón está en la actitud que Dios quiere. Y por eso, baja a su casa habiendo recibido el amor y el perdón de Dios, para compartirlo con sus seres queridos. Cuando nuestras prácticas religiosas sirven solo para elevar nuestro ego y autoglorificarnos, curiosamente dejan de ser prácticas religiosas en el buen sentido de la palabra. Prácticas que intentan religarnos, volvernos a unir con Dios y con los hermanos. Y esto es, en gran parte, causa de la caída en la credibilidad de las religiones institucionalizadas como la católica, que han dejado de ser relevantes para la gente porque hemos convertido sus prácticas sanas que nos unen a Dios y a los hermanos en formas de elevar el propio ego. Consecuentemente, nos hemos alejado de Dios y de los hermanos. Debemos comprender que el objetivo de la verdadera devoción es colaborar con la gracia divina para que la obra de Dios en nosotros pueda llegar a su desarrollo y madurez. La gracia divina es un regalo y no hacemos nada para merecerlo, solo aceptarlo. Esto es lo que el fariseo y muchas veces nosotros no comprendemos. Estamos tan ávidos de ganar honores, despreciamos el presente del amor de Dios que está aun cuando más indignos somos y cuando menos lo merecemos. Respondámosle con la oración que nace de nuestro corazón. Señor Dios nuestro,
Ten piedad de nosotros, que muchas veces somos como ese fariseo de la lectura. Nos sentimos justos y buenos, creyendo que no necesitamos de tu gracia, que todo lo podemos conquistar con nuestra fuerza y nuestras obras de piedad. Ten piedad de nosotros, que otras tantas veces somos como ese publicano. Nos sentimos indignos de estar en tu presencia y solo podemos confiar en tu misericordia. Ten piedad de nosotros cuando en nuestras caídas nos sentimos tan indignos que ni siquiera nos acercamos a pedirte piedad. Ten piedad de nosotros, oh Señor, por todas esas veces que juzgamos a los demás, creyéndonos superiores y separados del resto, cuando solamente estamos separados de ti y de tu amor que no juzga ni discrimina. Ten piedad de nosotros cuando hacemos que la religión gire en torno a nosotros y no a ti. Ayúdanos a recordar que tú quieres animarnos a proseguir nuestro camino hacia la santidad, a pesar de nuestras caídas y debilidades. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.